Hola, saludos, bienvenido una vez más a esta serie de videos sobre el estado actual de la iglesia. Te saluda José Salcedo y qué bueno que puedas conectarte con nosotros. Hoy vamos a empezar una nueva serie de videos con un tema que será hasta cierto punto controversial en algunos círculos, en algunos lugares, pero te invito a escuchar, a aprender, a escuchar tal vez algo nuevo para ti y a escuchar cuáles son las bases, los fundamentos para esta nueva serie de videos. El título de esta serie es Israel, pueblo escogido u obsesión religiosa. Israel, pueblo escogido u obsesión religiosa. Antes de comenzar con el primer video de introducción, quiero decir que el propósito de este video, o hacer una aclaración, de ninguna forma representan un apoyo a grupos o ataques terroristas como Hamas o ningún otro grupo, ni tampoco será nunca un acuerdo con ataques a inocentes en ningún lugar y de ninguna parte. Hago esa aclaración porque es muy fácil con este tema ser percibido o ser atacado de esa manera, pero en ninguna forma es el propósito. El propósito mío es poder deshacer los velos que no permiten ver a Dios, que no permiten ver a Cristo, ni su obra, ni su bondad en nosotros. También, como dice Pablo, es destruir fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces vamos a empezar con la introducción en esta nueva serie, Israel, pueblo escogido por Dios o una obsesión religiosa. Entonces vamos a hablar sobre el trasfondo. El trasfondo de esta enseñanza básicamente viene principalmente, aunque no es la única, principalmente de esta doctrina, de esta enseñanza llamada el dispensacionalismo, que empezó en los años 1800 y fue bien divulgada en el siglo XX y también ahora en el siglo XXI. Traemos en este siglo XXI muchas creencias que tú tienes que no sabe exactamente de dónde vienen, pero vienen desde el siglo XX y en el caso del dispensacionalismo desde el siglo XIX. Y no voy a hablar específicamente del dispensacionalismo, hay muchos videos sobre eso de ahí y muchas fuentes y tal vez lo haré en otra oportunidad, pero sí quiero tomar como base una de las principales, no la única, sobre este tema que voy a hablar, lo que enseña el dispensacionalismo sobre este tema de Israel. Y entonces esta enseñanza o esta creencia es la mayor, diría yo, dentro de las iglesias cristianas en el tiempo actual, y esto de ahí produce una devoción incorrecta sobre el estado actual de Israel. En esa doctrina dispensacionalista se empezó a enseñar que, paso número 1, que Dios tiene dos programas. Un programa con la nación de Israel, que es el pueblo de Dios, que son los descendientes físicos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que Israel es el pueblo escogido, especial de Dios, que son la idea original de Dios. Ese es el punto número 2. Y punto número 3, que la iglesia, los creyentes en Jesucristo, es un plan B, que es una segunda opción por causa de que Israel, o el plan con Israel, falló. Y el punto número 4, que las promesas hechas a Abraham en Génesis 12, según esta creencia,
se aplican al estado actual de Israel y a todo judío a través de la historia hasta nuestros días. Las promesas originales que Dios hizo a Abraham, que están en Génesis 12, se aplican al estado actual de Israel, según esta creencia, y a los judíos a través de la historia, los descendientes físicos de Abraham, hasta nuestros días. Especialmente con énfasis, aquella parte que Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Especialmente esa es la parte que se hace énfasis. Número 5, que desde la creación del moderno Estado de Israel es parte de esta enseñanza. En 1948, el reloj profético de Dios, dice esta enseñanza, sobre los últimos días se activó hasta el final del tiempo. Ese es el paso el número 5, que el reloj profético de Dios, según esta creencia, se activó, estaba paralizado por miles de años y se volvió a activar en 1948, y entonces son el indicador de los últimos tiempos, etcétera, etcétera. Número 5. Número 6, por tanto, cualquier crítica, censura, objeción o desacuerdo con Israel o con un judío, sería la implicación, activa la maldición de Dios. De acuerdo a esta creencia que es tan común entre los cristianos, tanto en español como en inglés y seguramente en algún otro idioma, cualquier crítica, censura, desacuerdo, objeción con Israel o con un judío, sería la implicación, activa la maldición de Dios, de acuerdo a esta creencia de las palabras de Dios a Abraham en Génesis 12. Punto número 7 es que todo apoyo, bendición, alabanza, exaltación a Israel traerá bendición sobre esa persona o sobre esa nación. Está implicado dentro de esta creencia que todo apoyo, sea moral, político, financiero, toda bendición al Estado de Israel o a un judío, sería la implicación, o toda alabanza, exaltación a Israel va a traer bendición sobre esta persona. Por tanto, según esta creencia, extremo, dañino y no basado en la Biblia, como lo vamos a ver en este video y en los siguientes videos, esta es la introducción. Por tanto, sería el deber de todo cristiano bendecir, y yo he estado en reuniones donde literalmente se enseña eso, y he escuchado a cristianos y pastores y videos y conferencias, etc. Sería el deber de todo cristiano bendecir, apoyar a Israel, al Estado de Israel, independientemente de lo que haga, sea correcto o incorrecto, sea justo o injusto, o perverso. Y nadie lo va a decir así, pero es la implicación dentro de esta creencia. El problema con las creencias erróneas, falsas, extremas, dañinas, es que de una creencia falsa, extrema, errónea, dañina se desprende, esta creencia se convierte como una raíz que se desprende una planta, y de esa planta van a haber frutos. Y entonces los frutos van a ser dañinos. ¿Por qué? Porque la creencia, la raíz de esa creencia es dañina, como en este caso esta obsesión religiosa con el Estado de Israel y con el judaísmo y todo lo que esté relacionado con eso. Y ese es el propósito de este video, porque todas esas cosas crean un velo que no permiten a los que creen y a los que no creen ver a Dios a la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces la implicación es así: no importa si es todo lo que haga Israel, entonces hay que apoyarlo, porque si no, vendría maldición. No importa si eso que Israel haga sea justo o injusto, perverso, correcto o incorrecto, y si no lo haces, pierdes la bendición. Esa es la implicación. Entonces eso se convierte más o menos como esa creencia, esa enseñanza, esa divulgación, se convierte más o menos como una especie de mafia realmente, que opera bajo el temor de una amenaza. En otras palabras, tengo que apoyar a Israel porque si no me pierdo la bendición, y no puedo estar en desacuerdo con Israel porque si no viene la maldición. En otras palabras, una inmunidad total y una garantía de bendición y de éxito independientemente de lo que haga básicamente el poder más absoluto del mundo,
y eso es como una mafia, ¿no? Que no, como decía el de la película del Padrino, Vito Corleone, te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar. ¿Por qué? Porque si la rechazas, pues te va a costar muy caro. Y entonces en esa misma categoría se pone esta creencia o esta obsesión religiosa, tomando incorrectamente estos versículos de Génesis 12, donde Dios habla unas promesas a Abraham. Entonces, y lo contrario es igual. Si hablas mal de Israel, pues te caería la maldición. Entonces voy a repetir estos primeros pasos basados principalmente en la enseñanza dispensacionalista, que dice que Dios tiene dos programas, uno con la nación o el pueblo de Israel, los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob, y otro sería pues, otro programa con la iglesia. Número 2, que Israel es el pueblo escogido y especial de Dios, la idea original de Dios. Y número 3, que la iglesia es un plan B, una segunda opción por causa de que el plan con Israel y la nación de Israel fallaron. Y número 4, que las promesas hechas a Abraham en Génesis 12 se aplican al estado actual de Israel y a todo judío a través de la historia hasta nuestros días, especialmente la parte que dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Número 5, que desde la creación del Estado moderno de Israel en 1948, el reloj profético de Dios sobre los últimos días se activó y empezó a contar el tiempo hasta el final del tiempo. Número 6, que cualquier crítica, censura, objeción o desacuerdo con la nación de Israel o con un judío activa la maldición de Dios. Y número 7, que todo apoyo, bendición, alabanza, exaltación a Israel traerá bendición sobre esa persona o nación. Y entonces el comentario que hice básicamente no hay otra opción que bendecir, que apoyar, que estar de acuerdo, que exaltar, que alabar a Israel para que haya bendición, y que no se puede estar de desacuerdo con la nación de Israel o con un judío en este caso, porque vendrá maldición. Es una cosa terrible desde todo punto de vista, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista del Evangelio, desde el punto de vista de la historia bíblica y desde el punto de vista de la lógica también. Y número 8, estas creencias, de estas creencias se desprenden otros puntos incorrectos, porque como dije, una creencia es como una semilla que produce una planta, y esa planta es la estructura de esas enseñanzas, el desarrollo de esas enseñanzas, que va a dar distintos frutos, distintas cantidades de frutos, y otras semillas que se van a desprender y van a crear otros frutos. Y cuando digo frutos me refiero a los resultados, y en este caso resultados incorrectos, injustos, contrarios a Dios, contrarios al Evangelio, porque la semilla es incorrecta, la creencia es incorrecta. Y entonces entre los distintos frutos o distintas creencias que se van a desprender de estas creencias principales, está que si visito a Israel, si viajo a Israel, voy a estar más cerca de Dios. Si me bautizo en el río Jordán, voy a estar más bendecido que si me bautizo en el río de mi ciudad. Si oro en el muro de los lamentos, o pongo una petición ahí, o me tomo una foto, voy a estar de alguna forma más conectado con Dios, voy a sentir a Dios más, o voy a parecer que estoy más conectado con Dios. Si visito el Santo Sepulcro o las distintas localidades, que muchas de ellas no están seguras si era la correcta o la incorrecta, voy a estar más cerca de Dios. Eso viene como resultado de estas creencias. Otras también va a ser que si aprendo palabras en hebreo, voy a ser más espiritual, más original de alguna manera. ¿Por qué? Porque inconscientemente el centro, dentro de esta creencia, el centro de la bendición, el centro, el mediador entre Dios y los hombres, es la nación de Israel, poniéndolo de manera clara. Hace tiempo hablaba con un pastor, un líder, un profesor de teología, psicólogo, y en la conversión pudimos hablar, y le comenté hace muchos años que
dentro de la Iglesia Católica, un error muy básico es sustituir la persona de Cristo, que claramente en la Biblia el apóstol Pablo dice que es la cabeza de la Iglesia, por la persona del Papa, un hombre que es escogido a través de los años, y a veces ha habido 2 papas, y a veces los papas que han existido han sido parte de mafia, con hijos ilegítimos, etcétera, etcétera, que es sabido por todas las personas. Entonces, un error grande es decir que un hombre falible es la cabeza de la Iglesia. Tremenda repercusión en la Iglesia cuya cabeza es un hombre. Pero en la Iglesia cristiana, sobre todo en esta enseñanza, en gran manera, nadie lo va a decir con esa claridad, pero es la verdad dentro de la creencia, que para muchos la cabeza viene a ser suplantada por la nación de Israel o por el Estado actual de Israel. Interesantemente, una nación secular y de manera interesante, sorpresiva, una nación que realmente no tiene ninguna conexión con Dios como Estado, como nación, y en proporción a sus ciudadanos también, y en sus prácticas, creencias, etcétera, etcétera. Entonces, el mismo error que cometen en la Iglesia Católica en cambiar la persona de Cristo Jesús como su cabeza por un hombre, el Papa, pues muchos creyentes de manera inconsciente hasta cierto punto suplantan entonces a una nación creada en 1948 como la cabeza, como el punto de conexión para tener las bendiciones de Dios. Entonces, hablar algunas palabras en hebreo, aprender algunas palabras de hebreo, y por cierto, el hebreo que se habla ahora no es el mismo hebreo que hablaban en los tiempos bíblicos. Es hebreo, pero es un nuevo tipo de hebreo, no es igual. Tener objetos de Israel, ahí está las iglesias que venden cosas de agua de tal lugar, etcétera, o tener un recuerdo de Israel, y no estoy en contra de nada de eso de ahí, pero de manera inconsciente sentir que tengo una cercanía más a Dios porque compré algún objeto de ahí, un shofar de Israel o una bandera o cualquier objeto de eso, dar dinero a Israel, o tener un apellido que sea vinculado a descendencia judía o aparentemente judío, como sucede lastimosamente en Latinoamérica por todos lados. Entonces, y básicamente la creencia intrínseca que ser judío es mejor y más especial para con Dios. Entonces, este es el video de introducción, no te pierdas. Como te dije al principio, en ningún momento esto se trata de apoyar ataques terroristas, eso es sentido común, sería lo más ilógico sacar esa tarjeta como arma en contra de esto de aquí, pero te invito a escuchar, te invito a oír lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Después de todo es nuestra base de creencia, porque Jesucristo dijo que el conocimiento de la verdad nos trae libertad, y esa libertad principalmente, dice el apóstol Pablo en primera carta de Corintios capítulo 3, que nos permite ser transformados, porque nos permite ver la gloria de Dios en Cristo Jesús y ser transformados a su imagen sin ningún velo. Gracias por tu sintonía, nos vemos en el siguiente video.